Estamos iniciando realmente este momento. Los participantes son el doctor Hernán Pérez Luz, él es doctor en jurisprudencia, editorialista de Diario El Universo, el doctor Rafael Ollarte, doctor en jurisprudencia, él es un distinguido constitucionalista, el doctor Francisco Rocha, él es periodista y analista político, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos. El doctor Medardo Oleas también es doctor en jurisprudencia, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. El doctor Paulo Andrade es doctor en jurisprudencia, es magistrado de la Corte Provincial de Pichincha, y su amigo, pues, Ángel Polibio Córdoba, presidente ejecutivo de SEDATUS. Queridos amigos que nos honran en esta mañana con su presencia y a todo el país, como antecedente histórico y como razón de ser de este foro, a lo largo de 190 años de república, es la primera vez que se convoca a elecciones presidenciales para que el pueblo vote por uno de 19 binomios. En los 41 años de democracia desde el año 1979, el promedio fue de 8.8 candidatos en las 11 elecciones. Ahora es el doble, o sea, más el doble. Yo voy a dar también aquí algunas opiniones que nos dice la población, no solamente en las encuestas, sino también en los diferentes focus groups que ya realizamos en forma diaria. La corrupción, la crisis económica y la pandemia, ¿qué es lo que ha pasado? Que han despertado las ansias de poder. No son los líderes que espera el pueblo ni los que necesita el país los que están en los binomios. Se observa, de acuerdo también a lo que menciona la población, una insuficiencia, un vacío, impericia y carencia de líderes en la gran mayoría de binomios. Se observa un liderazgo, dice la población, insultante, irrespetuoso ante el pueblo. Y el pueblo se manifiesta aturdido, perturbado, molesto, angustiado. En este foro vamos a escuchar a profesionales del derecho, del análisis político, del periodismo, con experiencia en el desenvolvimiento nacional, de cómo y qué hacer para que el país supere esta crisis. Una crisis no solamente económica, de salubridad y de justicia, sino una crisis de valores, de conciencia y de respeto, y como le hemos puesto en este foro, de sensatez. ¿Cómo hacer para que la población tome las decisiones correctas y no caiga en el engaño? ¿Cómo hacer para que las autoridades sean las primeras que respeten las leyes y los valores? ¿Y cómo hacer para que los electores no se vean nuevamente burlados y engañados, como fueron en las últimas elecciones? Fuimos perseguidos, como ustedes saben, en abril del año 2017. Quisieron destrozarnos, pero ante la dignidad y la honradez no se puede. Gracias nuevamente, distinguidos personajes que nos acompañan. Estamos observando cómo estamos en sintonía prácticamente en todo el país. Y quiero comenzar, pues, preguntándole al doctor Hernán Pérez, distinguido consulto y editorialista permanente. ¿Cuál es la mayor preocupación que tiene usted frente a lo que está pasando y lo que se viene al país? En uno de sus tantos artículos que publica el Diario El Universo, usted manifiesta, dice, últimamente se han dado todas las garantías del debido proceso, incluyendo el derecho a la defensa. Algo que no se hizo en el pasado reciente, dice, pero que las mafias aún se mantienen en las apolilladas instituciones del país. Y dice usted, con poder oculto, nebuloso, pero real, y que es una amenaza para la justicia. Diríamos, es también una amenaza para el futuro del país, más aún en este proceso electoral, decimos nosotros. Entonces, ¿qué hacer para librar al país de esta que es una verdadera pandemia incurable, que ahora a través de las elecciones quiere regresar con más poder al país? ¿Acaso no es parte de esta mafia la mayoría
que comanda el CNE. ¿Qué hacer, doctor, para salvar al país de esta amenaza? Póngale el micrófono, doctor. Está apagado el micrófono. Bueno, muchas gracias por esta invitación, Ángel Polibio. Un saludo a todos los panelistas que acompañan y obviamente a la radio escucha de este programa. Bueno, yo comparto el criterio suyo, ¿verdad? Estamos enfrentando una situación muy complicada. No sabía esa interesante estadística, Ángel Polibio, ¿no? Hemos prácticamente duplicado y quién sabe si en la próxima elección, si no hacemos algo, vamos a triplicar el número de candidatos en la papeleta. Bueno, lo que está sucediendo ahora en el Ecuador yo creo que es consecuencia de esa falta de corte estructural que se debió haber hecho con respecto a los 10, 12 años de correísmo. Había muchas expectativas que el nuevo régimen iba a implementar cambios estructurales. Se habló de una cirugía mayor en cuanto a la corrupción, por ejemplo, y vemos que sí se han hecho algunos avances, estos no han sido suficientes. Yo comparto con usted, digamos, ahí hay un problema muy serio en el Consejo Nacional Electoral que inspira pues una falta de confianza por parte de la ciudadanía, ¿no? Quizás la peor síntoma para un funcionario público es que la ciudadanía haya perdido confianza en ellos. Y eso es lo que estamos viendo en este momento. Hay una desconfianza, un desconcierto. Lo que usted acaba de decir, me llamó la atención esta falta de respeto, que aparentemente es una de las cosas que se ha dicho en sus encuestas y en su conversación. Y es verdad, ahí esta proliferación no es sino una falta de respeto a la ciudadanía. Mire, hemos creado un sistema bajo el pretexto de que la libertad democrática tiene que extenderse a todos los niveles y en todas las formas, y que es un derecho prácticamente absoluto, que no admite ningún tipo de reglamentación, so pena pues, de ser denunciado uno por fascista o qué sé yo. Simplemente ahora es que uno llena un formulario, recoge firmas y se presenta al tribunal, al Consejo Electoral a recoger dinero para las elecciones. Eso es todo. Entonces aquí hay una falta de concepción de que necesitamos un sistema democrático, es decir, la sociedad como tal debe prevalecer sobre el derecho de la vanidad y del narcisismo de estas personas. Que nosotros no podemos financiar esta aventura de vanidad, de narcisismo, de arrogancia de estos sujetos que no se los ha conocido durante los últimos años y de pronto se instalan aquí diciendo que han sido empresarios, que van a llevar al equipo tal al campeonato mundial, y ahora resulta que son candidatos a la presidencia de la República y hay que guardar silencio. Esto, lo primero que tenemos que hacer los ciudadanos es realmente protestar, hablar, denunciar, criticar razonadamente, dar soluciones, obviamente. Ya no podemos hacer muchos cambios en este momento, obviamente, pero lo que está sucediendo debe llamarnos a la reflexión. No podemos tener un sistema democrático. Esto lo que estamos viviendo no es realmente un sistema democrático. Aquí se ha mezclado la ansiedad de tener algo de dinero, la ansiedad, la figuración, y ahora se ha añadido otro elemento que no estaba presente antes, que es esto de la impunidad. De alguna manera se ha vendido la idea, ¿no? Y de tanto machacarlo puede ser que haya personas que lo crean, de que por el hecho de inscribirse en la candidatura de alguien automáticamente ganan impunidad. No es así, pero inmunidad, perdón. Lo que sucede es que no el problema no es jurídico, es político. Si una persona que ya es candidato a algo, efectivamente tiene ya tiene un espacio de poder pues, ante la opinión pública, tiene una presencia, tiene que ser escuchado por los medios de comunicación de alguna manera, tiene acceso a los oportunidades, etcétera. Así que ya es un sujeto, un actor en la política. Y lo que estamos diciendo, el mensaje que se está mandando, que no importa que esté en la cárcel, no importa que haya sido condenado en 2 instancias,
¿verdad? Confirmada la sentencia de primera instancia. No importa que esté glosada por la Contraloría General del Estado, no importa inclusive si haya asesinado a alguien o haya violado a alguien, no, eso no importa porque se presume todavía la inocencia hasta que no se acaben todos los recursos habidos y por haber. ¿Qué dice la Constitución? La Constitución manda que tengamos un sistema político libre de corrupción. Bueno, pongamos en la balanza si el derecho de estas personas no puede ser de alguna manera afectado temporalmente hasta que su situación se aclare, versus el derecho de la sociedad de tener un sistema político libre de corrupción. Lamentablemente este balance, este enfoque no lo tenemos, los líderes políticos no les importa y el país ve cómo esto resulta realmente una especie de circo, ¿no? Una especie de simplemente un periodo en el que nos vamos a confundir más los ecuatorianos. Gracias, Hernán. Recordamos, pues esto está también siendo retransmitido por los medios de comunicación y a través del satélite a todo el mundo. Y muchos periodistas, pues, realmente nos van a tener un buen resumen de todo lo que estamos diciendo ahora y esperamos que mañana salga en todos los medios, pues, los conceptos de ustedes. Ahora, doctor Rafael Ollanta, también pues un constitucionalista, doctor en jurisprudencia, frente a lo que está sucediendo en materia judicial, en lo que se refiere a la calificación de los binomios, tanto de los candidatos a presidente como a vicepresidente. La población tiene temor de que no se cumpla con lo que dice la Constitución, en todo lo que acaba de mencionar el doctor Pérez Lugo, y que no se cumplan ni la Constitución ni las leyes de la República. Puede ser candidato a vicepresidente un ciudadano que, si triunfa, incluso puede reemplazar al presidente. Entonces va a ejercer la presidencia. Puede ser candidato quien está acusado de graves delitos y que no tiene el valor de presentarse ante la justicia. La población quiere escucharles ahora. ¿Qué es la casación? En términos de los más elementales, digámosle, que si hay acaso la opción de que la Corte Nacional diga, bueno, simplemente aquí lo declaramos aquel acusado libre de toda acusación. Frente a lo resuelto en estos días, incluso el día de ayer, en la Corte Nacional de Justicia, el pueblo puede y debe estar tranquilo y no preocuparse por lo que puede venir. Por favor, ¿qué nos puede decir al respecto? Buenos días, don Egipolidio, un placer estar con usted, con don Paul, con don Bedardo, con don Hernán, don Francisco y todos los amigos que nos escuchan también por Radio Sensación. A ver, ahí hay que hacer una serie de disquisiciones, porque en Ecuador nosotros tradicionalmente vamos cambiando el sistema electoral en cuanto sistema de presentación de candidaturas, que si es libre presentación, que si es monopolio partidista, si el monopolio partidista es absoluto o relativo. Vamos y venimos en esta cuestión. Respecto del sistema de selección de candidatos se ha hecho muy poco. Y respecto del tema inhabilitatorio, se han tratado de hacer avances históricamente de modo permanente, es decir, del desordenado e imbricado sistema inhabilitatorio establecido hasta la Constitución del año 78-79, en el que uno tenía que ir buscando cargo por cargo a ver si había o no la inhabilitación. Lo recuerdo porque los exámenes con Hernán Salgado en esa materia eran muy difíciles. Puede ser, y uno decía, chuta, la inhabilitación del alcalde es la misma del diputado. Era un sistema bastante enredoso. Pero ya con la Constitución del 98, donde uno concentra todas las inhabilitaciones en una sola disposición, que era el artículo 101, se estableció en aquel entonces que las personas, que los ciudadanos que habían recibido sentencia condenatoria por delitos de peculado, concusión, enriquecimiento ilícito o sentencia condenatoria por delito de reclusión, no podían ser candidatos. Era la inhabilitación perpetua que se mantiene en el actual 113 número 2. Pero la Constitución del 98 estableció que las personas que eran llamadas a juicio por esa clase de delitos, bueno, en realidad no decía llamados a juicio, sino con auto de llamamiento a etapa plenaria, era con el código de procedimiento penal previo incluso al del 2000. Esto se elimina
en la Constitución del año 2008, porque en Montecristi alguien pensó, alguien creyó, no sé si de buena o mala fe, de que este tema de inhabilitarle al procesado, es decir, al llamado a juicio por delitos de peculado, concusión, enriquecimiento ilícito y otros de reclusión, algo tenía que ver con la presunción de inocencia, señor. No, ¿cómo es posible inhabilitarle a un procesado? Sin llegar a entender que uno, no es que estábamos inhabilitando con la Constitución del 98 a cualquier procesado, es decir, no es que tienes una instrucción fiscal y ya estás inhabilitado, sino que ya estás en fase de juicio, es decir, mira, ya pasaste la entonces llamada etapa intermedia, es decir, exactamente, es decir, ya no estamos hablando de un proceso iniciado al apuro o tal vez con el afán de persecución política, sino en el cual ya el fiscal tiene que sustentar una acusación que ha tenido que ser calificada por los jueces. Bueno, la Constitución actual entonces no inhabilita a los procesados, así es la cosa. De hecho, aquí está don Hernán Pérez Luz, que puede dar fe de ello, el Comité de la Reinstitucionalización Democrática ha presentado un muy interesante proyecto de reforma parcial a la Constitución, que ya veremos para cuándo queda. Y dentro de ese proyecto estaba el retomar esa inhabilitación relativa a los procesados por esta clase de infracciones. Y lamentablemente la Corte Constitucional creo que también incurre en el mismo error de referirse al tema de la presunción de inocencia, y es más, decir de que retomar esa inhabilitación del 98 en esta reforma parcial implicaba una restricción de derechos, un retroceso en materia de derechos. Yo no concuerdo con ninguna de los dos señalamientos. No creo que implique retroceso o restricción de derechos cuando tú no eres candidato a nada, en primer lugar. Segundo lugar, ¿qué es lo que pretendes hacer a través de esta clase de inhabilitaciones? A través de esta clase de inhabilitaciones lo que tú pretendes es asegurar el principio de probidad del funcionario. Sí, perdón, no estás en cualquier fase del proceso. Es gravísimo lo que podemos ver. Pongámonos el espectro actual, independientemente de si el señor Correa, porque a mí no me gusta ser francamente Correa centrista, de que todo gira en relación a eso. Y claro, como todo gira en relación a este individuo, podemos dañar el derecho, podemos decir cualquier cosa, con tal de que el señor no sea candidato. No, si hay algo más en la tierra que este señor. Y es importante para nosotros, porque esta cuestión de las cuestiones con dedicatoria, francamente, hacen que se generen ciertos precedentes. Ahora, ¿qué tal si el señor presenta la candidatura, se la califican indebidamente, gana la vicepresidencia de la República? ¿Y si mañana te llega una sentencia condenatoria? O sea, perdón, el quinto vicepresidente que se va de corrido a perder el cargo, porque claro, la sentencia condenatoria a pena privativa de libertad trae una consecuencia, que es la suspensión de derechos políticos conforme al artículo no puede ser. Número 2 de la Constitución, y por lo tanto no puede ejercer el derecho a ocupar cargo o función pública determinado en el artículo 61, número 7, como uno de los derechos políticos o de participación, como le llama la Constitución actual. Y que además, en virtud del artículo 113, número 2, implica inhabilitación perpetua para ser candidato, y a mi juicio no solo para ser candidato, sino para ejercer el cargo electivo. Y que según el 233, inciso tercero, agregado en la enmienda de febrero del año 2018, implica la pérdida de los derechos políticos. Pérdida, que es lo que dice el artículo 233, inciso tercero de la Constitución. No esa cosa que fueron a meter en el Código Integral Penal, de que es pérdida hasta por 25 años. A ver, perdón, como pierdes, pero no mucho. Ese es el legislador ecuatoriano, pues que confunde los dos. Pero imagínate solamente con el tema de la suspensión de los derechos. Resulta que debe decir hasta 9. Bueno, cierto es que también viene el gran problema de la gente que hace constituciones. Yo no sé para qué las hacen, para qué ponemos tanta cosa. Ponemos tantas restricciones y cuestiones para el día de mañana empezar a buscar todos los argumentos posibles para saltarnos la restricción. A ver, en blanco y negro, Rafael Correa, independientemente de la sentencia o no sentencia, en el caso soborno. ¡Qué vergüenza! ¿Caso sobornos, por favor? El señor es candidato a algo. Oiga, ¿pero qué le estamos haciendo con...? Y no, señor, eso es lo que estamos haciendo, ya es suficiente. Los indios son buenos para la pelota, eso deberíamos aprender. Pero para esto otro, son el peor ejemplo que existe, con el perdón de los amigos argentinos. Pero bueno,
El señor vicepresidente no puede ser. Yo no he hecho las reglas de restricción a la reelección. Se establece en el artículo 144 que el presidente de la República, y en general en el artículo 114, que la generalidad de funcionarios de elección popular no pueden ejercer el cargo más de 2 veces, continua o discontinuamente. Resulta que el artículo 149 te dice que los requisitos para ser presidente de la República, sus inhabilitaciones y sus prohibiciones se le extienden al vicepresidente. Entonces, claro, yo tengo que cumplir los mismos requisitos que para ser presidente de la República, ecuatoriano por nacimiento. Y esperemos que no nos inventemos que es ecuatoriano por nacimiento. Gozar de derechos políticos. Tener 35 años al momento de inscribir la candidatura. Supongo que el caballero desconocido que están poniendo tiene... Ojalá. Va a cumplir. Sí, ojalá, porque... No, tiene que tenerlos al momento de escribir. Y porque Jaime Roldós no sale debajo de las piedras. Podemos discrepar y tener distancia ideológica con Jaime Roldós. Pero no es que todos son Jaime Roldós y todos pueden ser presidentes a esa edad. Tenía 39. Bueno, sí, pero generalmente los presidentes ecuatorianos son cincuentones. Generalmente. Y con eso hemos tenido problemas. Bueno. Y luego te dice, no incurrir en ninguna inhabilitación y no incurrir en las prohibiciones del presidente. ¿Cuál es la única prohibición que tiene el cargo presidencial? Haber sido presidente 2 veces. Se extiende por el 149. Esa es la única prohibición que tienes para ser presidente de la República. Si ya fuiste presidente 2 veces, esa es una prohibición para ser presidente y por extensión vicepresidente. Pero además tiene lógica la prohibición. ¿Cuál es la única función constitucional de un vicepresidente? Esta no es la Constitución del año 78 que te entrega la presidencia nata del CONADE, ni la del 67 que te entrega la presidencia de la Junta de Planificación, ni la del año 46 que te entrega la presidencia nata del Senado. Claro, tu función es subrogar. Ahora, sería una cosa muy chistosa tener un vicepresidente de la República que no puede subrogar. O sea, claro, no puede ser presidente. Pero ya estaríamos en un tema excesivo, pues. O sea, yo le elijo a vicepresidente, porque además desde la Constitución del 78 es papeleta inseparable, inescindible. Ya no puedo elegir, no puedo hacer el chiste de elegir por una parte a Velázquez Ibarra y por otra parte a Vaquerizo. No puedo hacer esta gracia tan ecuatoriana de poner opositor de presidencia y vicepresidencia. Binomio es inescindible. ¿Cómo hace el señor que ya ocupó 2 veces la presidencia para reemplazar cuando uno puede acceder por tercera vez a la presidencia a través de un sistema fraudulento? Vea que en países civilizados, y no me refiero a Finlandia, sino a Guatemala u otros, esa clase de inscripciones fraudulentas para saltarse las inhabilitaciones son vetadas, y no por los órganos electorales, por las Cortes Constitucionales. Eso le pasó al señor Álvaro Colom, casado con una señora de apellido Sánchez, no sé si era Marta Sánchez, tal vez se cuenta por la cantante. Es de apellido Sánchez, la cónyuge de Álvaro Colom. No podía ser candidata porque en el caso, igual que ocurría antes acá en Ecuador con la del 98, ya no con la del 2008, los cónyuges no podían ser candidatos a la primera magistratura. Claro. Y resulta que pretenden la inscripción, ¿cómo? Divorciándose. Se divorcia, entonces ya no es cónyuge. ¿Qué hace la Corte de Constitucionalidad? Le dice, eso es fraude a la Constitución. Se ha divorciado para ser candidato, pues notoriamente. Ojalá que eso no ocurra acá y que tengamos que llegar a un tema tan extremo y que le tengamos que declarar fraudulenta la candidatura vicepresidencial a un señor que el día de mañana puede recibir sentencia condenatoria, por favor. Y gracias, Rafael. Ahora, doctor Francisco Rocha, la población tiene una confianza superior al 50% en los medios de comunicación privados. Se considera que ese nivel de confianza, según lo que dice la propia población, debería ser superior, porque son los medios los intérpretes del sentir de la población y quienes ilustran a toda la población, aunque sea reiterativo, sobre la realidad nacional. Usted como presidente, como director ejecutivo de la Asociación de Ecuatorianos de Gobierno, tiene una gran oportunidad de estar pues, muy cerca de los medios. En los foros que hemos tenido con diversos sectores poblacionales, según la impresión que tienen los medios, te digo, doctor Francisco Rocha, según la impresión que tienen los medios,
los medios obedecen y están sometidos a ciertos sectores, y que quienes los comandan son personajes que se atribuyen el tal poder de dar oportunidad a unos y a otros marginarlos, obedecen también a algunos grupos que tienen toda la capacidad para poder hacer que los medios se dediquen a ellos y no a otros. Esto, pues aquí estamos también con jurisconsultos muy importantes. También es una violación a la Constitución y a los derechos de la población. Y siendo así, esta forma de cómo piensa la población no será tan bien perjudicial para que el proceso electoral en marcha pues no sea lo suficientemente, como dice la población en una palabra tan sencillísima, un panorama sincero, un panorama diáfano, que los medios de comunicación son los primeros que tienen que dar ejemplo. ¿Cómo es esa actuación de los medios, estimado Francisco? ¿Está por ahí por Pancho Francisco Rocha? Se nos fue. No, sí está diciendo que no. Tiene el micrófono desconectado. Debe activar el micrófono. El micrófono. Pancho, habilitele, por favor, habilitele el micrófono. Sí, Pancho. Sí está con nosotros. Está silenciado. Mientras superamos este problema, este inconveniente, preguntémosle entonces al doctor Paul Andrade. Conocemos que usted, doctor, está muy cerca de jóvenes. Usted trabaja con muchos jóvenes, desde los 16 años en adelante. ¿Puede decirnos, cuando usted conversa con ellos, cuál es la reacción que tiene esa población joven electoral, que tiene un porcentaje sumamente importante en todo lo que es el electorado? Incluso más de la tercera parte de la población tiene pues una edad menor de 30 años. ¿Qué líder es el que buscan los jóvenes? ¿A quiénes prefieren? ¿Qué puede y qué quiere que se haga en el país la juventud? Y también cómo puede la juventud contribuir para que se supere la crisis. ¿Qué esperan y qué es lo que no se hace de acuerdo a los jóvenes? Díganos. Muchas gracias, Bolivio. Un saludo muy cordial para todos los prestigiosos panelistas que nos acompañan. Saludos a toda la audiencia que nos escucha y que nos ve. Muy agradecido por esta invitación. Bueno, efectivamente, este panorama electoral, como bien usted ha calificado esta primera charla, tiene un ámbito enorme, ¿no? Hay muchísimas cosas que conversar, hay muchísimas cosas que analizar, desde ya las dichas por todas las personas que me antecedieron en la palabra. Adicionalmente, agregaría yo que tenemos un código de la democracia también que tiene muchísimas fallas y que debería ser reformado, en el que todos debemos buscar una participación y una equidad, y sobre todo una razón de ser de un código de la democracia que evidentemente tiene que tender a una participación democrática y sobre todo una participación activa, donde se tienda a que todos los jóvenes y todos los líderes políticos tengan la obligación de capacitar, de tener esa virtud de generar líderes.
Y como ustedes podrán ver, y todos los ecuatorianos, vemos que en esta papeleta electoral no existe ningún candidato que podamos decir es producto de una formación de algún partido político. No existe. Y ahí es donde entramos exactamente a la participación de los jóvenes y de las personas que hoy por hoy tienen total renuencia a participar en la política. Si bien es cierto, hay muchos jóvenes que están interesados en la realidad nacional, pero al preguntarles si es que algún rato participarían como asambleístas, en su momento como concejales, consejeros, o incluso participar colaborando en una entidad pública como funcionario, realmente el interés es muy poco. ¿Y por qué? Por todo lo que vivimos, por toda la corrupción, por miedo a ser manchado con esa corrupción. Y eso justamente es lo que hay que cambiar ahora. Los jóvenes ahora tienen que tener líderes que les puedan ayudar a salir. Y evidentemente estos líderes hoy lamentablemente no los tenemos. No conozco un solo líder de los antiguos, de los seminuevos, que han tenido una persona que han ido formando. Más allá de las aficiones o no, recordemos un poquito la historia. León Febres Cordero tenía su cachorro, que era Nebot, que mal o bien iba formándolo y iba perfilándolo para un cargo. Y así podemos establecer varios ejemplos, que hoy no los hay. Hoy lo único que existe es una situación totalmente particular y privada desde mi punto de vista, que eso los jóvenes reprochan. Son los intereses privados los que tienen cada uno de estos candidatos. Antes de empezar esta conversación teníamos una reflexión que me pareció totalmente clara. ¿Qué es lo que buscan? ¿Por qué hay 19 candidatos? ¿Qué necesitan? ¿Por qué se afanan? ¿Acaso es por tener acceso a ese fondo de campaña? Que hay que aclararlo, que ese fondo de campaña no es que se les entrega a los candidatos. Este fondo de campaña se lo entrega, se lo realiza a través del Consejo Nacional Electoral con todos los medios de comunicación. Entonces, ¿cuál es el otro fin? El otro fin podría ser cumplir con lo que dice el 355 del Código de la Democracia, que es que cada partido o organización política cumpla el 4% de la votación, o que tenga 3 asambleístas, para que tengan derecho a continuar en el panorama electoral y tengan derecho al fondo partidario, que a la vez de ese fondo partidario permanente también habría que hacer una evaluación de qué ha servido y para qué ha servido, si ha realmente ha cumplido esa función de que el Estado, bajo un porcentaje del presupuesto general, se les entregue a las agrupaciones políticas que cumplen estos requisitos este dinero, y este dinero, estas agrupaciones políticas, ¿en qué lo han gastado? ¿Cómo lo han utilizado? Entonces, todas esas cosas creo yo que son los jóvenes que un poco están apáticos y solo simplemente un poco sin interés en participar y ver el panorama electoral. Gracias, Pablo. Doctor Oleas. Qué bueno. Entonces... era un tema de desactivación nomás, sí. Ah, bueno. Entonces escuchaba... Así es que no, pero adelante, yo espero. ¿Sí? Ya, sí escuchó Francisco el planteamiento que le Livio, no sé si es que gusta, pues yo lo que decía es que la población tiene un 50 y algo más de porcentaje de confianza en los medios, pero quisiera la población que ese porcentaje sea superior. ¿Cómo pueden garantizar los medios ante la población de que sí va a haber una verdadera neutralidad de los medios, de que no haya marginamiento, de que no se vayan por donde seguramente algunos grupos quisieran que se vayan los medios? ¿Acaso hay medios que obedecen
a ciertos grupos económicos, políticos en general, o realmente los medios tienen realmente una autoridad como para presentarse como defensores de lo que nosotros sí creemos que son de la población. ¿Qué le parece, Francisco? ¿Qué pasó? Es otra de... Por ahí nuevamente se presentó la desactivación. Entonces, hasta que se corrige totalmente esto, doctor Medardo Reas, usted tiene mucha experiencia, no solamente en la jurisprudencia, sino también en el campo electoral. En uno de sus artículos editoriales, usted dice que el CNE, más bien que el CNE ha sido un sepulturero, dice usted, de la democracia, porque permitió el registro de más de 280 organizaciones políticas y 9 millones de firmas. ¿Cómo fue esto? ¿Es acaso una de las razones para que proliferen los candidatos? Usted también menciona que hay listas y hay un oscuro panorama electoral. ¿Se puede confiar en los árbitros electorales? Si habrían corregido los sistemas de 2017, porque ustedes recordarán, a la hora del escrutinio vino un apagón y se dio lugar al manejo de las cifras para llegar a la situación que ahora vive el país, gobernado por pequeños o grandes grupos políticos, empresariales, y que se han adueñado de empresas, hospitales e instituciones públicas y privadas. Por otro lado, la población dice, en un 57%, que si el voto no fuese obligatorio, no iría a las urnas. ¿Cree que ese electorado va a confiar actualmente en el manejo del proceso por parte del CNE? No se puede olvidar que la confianza en los políticos es del 5% y la confianza en el CNE 10%. Tocando incluso un punto importantísimo. El Código de la Democracia es realmente un instrumento en el cual se puede confiar o deben haber algunas rectificaciones, reformas. Por favor, doctor. Gracias, Polibio. Un saludo cordial a todos los contertulios. Cuando el movimiento Alianza País quería constituirse un movimiento único, dicta una nueva ley electoral donde pone una disposición mediante la cual quien quiera constituir un movimiento solo tiene que presentar firmas de adherentes ocasionales de respaldo, violando la Constitución, porque la Constitución de forma muy clara dice que para constituir partidos se necesita afiliados. Y un movimiento, que es la primera parte del funcionamiento de la actividad política, debe tener adherentes permanentes o ocasionales. Pero como le dieron los mismos derechos a los partidos como a los movimientos, todo el mundo con el auspicio del propio movimiento Alianza País, Juan Pablo Pozo y compañía, comenzaron a promover la creación de partidos. Y como el adherente ocasional es la persona que pasa por la calle y le regala una firma, o sea, no se compromete con el movimiento por su ideología, por sus programas, simplemente presentaban las firmas, no se verificaban y les reconocían como movimientos. Ahí se comete el mayor fraude que se ha cometido contra la democracia, porque en la época del señor Paredes, por ejemplo, se descubrió que de 1.500.000 firmas que presentó Alianza País, 500.000 eran firmas falsificadas. Todo el escándalo, se iniciaron indagaciones penales, pero no hay un solo preso. Se descubrió que había un mercado de venta de firmas. Y eso destruyó un sistema que el sistema democrático tiene que basarse necesariamente en partidos políticos, ideológicos, programáticos, nacionales, que tengan el registro de sus afiliados para que funcione la democracia interna, porque ¿cómo puede funcionar una democracia interna si no sabemos ni quiénes están afiliados y cuáles tienen el derecho a votar? Entonces se permitió todo eso y lamentablemente tenemos lo que tenemos ahora. Y no solo tenemos la desgracia de tener 19 precandidatos presidenciales, porque todavía son precandidatos. La calificación de candidato
surge cuando el Consejo Nacional Electoral a los asambleístas nacionales y presidente y vicepresidente ya los acepta como tal, o las juntas electorales provinciales a los candidatos asambleístas. Estos precandidatos pueden congestionar el sistema, pero van a congestionar el sistema a los candidatos asambleístas. Recordemos que en las anteriores elecciones se presentaron 80.000 ciudadanos como candidatos, es una locura. Y ahora vamos a tener un número similar, que todo el mundo quiere llegar a la asamblea. Pero el efecto de no tener verdaderos partidos políticos nacionales va a ser que si no promovemos la creación de alianzas, tengamos una asamblea como una verdadera torre de Babel, donde no van a haber verdaderos bloques que permitan realizar una tarea legislativa adecuada. Y como vienen de las provincias con muchos deseos de cubrir sus necesidades económicas, lo que se va a promover es la corrupción. Y ya no tendremos 60 asambleístas con problemas penales y no vamos a tener a lo mejor a 100. Pero el futuro del país es muy triste desde el punto de vista de este sistema. Por eso a futuro lo que hay que hacer es reformar la ley y poner que para constituir un partido se necesita afiliados, es decir, la persona que quiere comprometerse a una actividad política y que se afilia. No temporal. Se registra de forma permanente, porque la función de un partido político es realizar de forma permanente la capacitación a sus líderes, a sus dirigentes, a sus posibles candidatos y fundamentalmente la realización de planes y programas que van a poner en consideración de la ciudadanía para solucionar los problemas. Porque el partido político es el punto intermedio entre lo que pide y quiere la sociedad y el poder político. Por eso no sucede aquí, porque solo tenemos movimientos que se activan días antes de las elecciones, llegando al extremo de que faltando un mes para la convocatoria siguen aprobando partidos políticos y movimientos políticos. En carpeta hay más de 50 actualmente en el Consejo Nacional Electoral. Y por ley se debería prohibir que si un partido no ha estado activo 3-4 años antes de un proceso electoral no pueda participar. Entonces ahí le damos otra visión a lo que sería la actividad política partidista tan necesaria para el acceso al poder. Lo segundo, un Consejo Nacional Electoral tan cuestionado como el que está ahora, no solo por su ineficiencia, sino por los conflictos internos que tiene, requiere que todos los ciudadanos exijamos que por lo menos cumplan ciertos parámetros. Primero, cuando se hizo la reforma de la ley, se le exigió que se haga una auditoría del sistema informático y especialmente del software de escrutinios, que falló en el anterior proceso y que con los apagones dejó esa estela de fraude. Y ahí se promovió incluso Polibio tu escándalo, que te acusaron de ciertas cosas, pero en el Consejo Nacional Electoral ese apagón modificó resultados y era cierto, se cometió fraude. Y ahora lo está diciendo incluso un consejero, y ahora incluso lo está diciendo la propia Contraloría. O sea que todos los hechos que se suscitaron con anterioridad se están verificando que son reales. Entonces, ¿vamos a tener un nuevo fraude? No. Tiene que realizarse una auditoría de todo el sistema informático y de todo el escrutinio. Más aún cuando se nombra como director informático a un correísta. ¿Qué confianza podemos tener si el jefe que se va a encargar del control de todo el diseño del software y del buen manejo del sistema informático es un correísta? Y de todas las dependencias del CNE, otro correísta. Otros correístas. Entonces, eso es fundamental. Hay que exigirles y no están cumpliendo con su deber. Lo segundo, es necesario que exijamos que todas las juntas electorales provinciales sean conformadas por gente idónea, no por las cuotas de poder de la señora Acero, de la señora Tamaín, del señor Cabrera. No queremos ahí los representantes de los partidos, sino ciudadanos que puedan garantizar que en las provincias se maneje adecuadamente un proceso electoral. Y de eso tampoco nadie dice. Ellos son los que van a calificar candidaturas, ellos son los que van a nombrar a las juntas receptoras del voto, ellos son los que van a hacer el escrutinio provincial. Mire usted la importancia de que se constituyan buenos organismos provinciales electorales. Lo tercero, y también importante, un proceso electoral tiene como tarea fundamental poner a disposición de los ciudadanos a los candidatos. Para eso es la promoción electoral. Conocer quién es el candidato, su perfil, antecedentes, experiencia.
a efectos de que nosotros podamos elegir a una persona que tenga por lo menos cierta base ética, moral, que ahora es tan necesaria, y también conocimientos prácticos en administración pública o economía o cualquier otra de las actividades, educación, salud, etcétera. Y segundo, ¿cuál es su visión? Porque es vergonzoso escuchar que un candidato a la presidencia dice que quiere llegar a la presidencia para que Barcelona sea campeón de América. Vergüenza. Y el otro candidato dice que va a llegar a la presidencia para vengarse de señor Moreno. Pues por favor. Frente a una pandemia que tiene al país en una crisis económica profunda, lo que nosotros deberíamos pedir es, a ver, señor, ¿cuál es su visión para solucionar una crisis institucional que nos tiene al Ecuador con el más grande número de desempleados que hay? Porque nadie podrá decir mañana que no sabían la situación del país. Todos los candidatos saben el estado y situación de la economía del Ecuador. Y es su obligación dar las soluciones para que si gana pueda manejarse adecuadamente el Ecuador post-coronavirus. Porque no vamos a aceptar que mañana diga, no me dejaron la mesa servida, me ocultaron información. Ya sabemos que el déficit supera el 10% del PIB. Entonces, ¿cómo vamos a financiar, por ejemplo, todas esas cosas? Pero para eso está la promoción electoral, porque aquí hay una distorsión. La Constitución y la ley dicen que la promoción electoral será a través de debates temáticos. Pero mire usted la visión del Consejo Nacional Electoral, dice vamos a hacer un debate presidencial. ¿Dónde quedan los debates temáticos? Debería haber un debate para educación, un debate por salud, un debate por generación de empleo, otro por seguridad, para ver cómo podemos acabar con todos estos males que tiene el Ecuador. Deberían haber por lo menos 4 o 5 debates. Con Francisco Rocha conversamos de la otra vez la necesidad de cambiar ese sistema que a no sé a quién se le ocurrió, eso de las franjas publicitarias mediante las cuales le dan a un candidato el derecho de tener una cuña publicitaria en una radio o una televisión. ¿Qué se dice en 30 segundos de una cuña publicitaria en un minuto? Nada. Volvemos a la cadena de mentiras, volvemos a las campañas donde se induce el voto a través de esas técnicas que lo tienen los especialistas, pero que tenemos que terminar con esa farsa. Se había propuesto que el Consejo Nacional Electoral, en vez de entregarles dinero para las cuñas, contrate cadenas de radio y televisión, a efectos de tenerles, por ejemplo, 2 veces a la semana sentados a los candidatos presidenciales debatiendo sobre estos temas puntuales, para ver si tienen conocimiento, especialmente saben cómo manejarán las soluciones. Pero mire usted, son cosas básicas que tenemos que seguir presionando. Y ahora la urgente, la emergente, pero la de mañana, es promover la responsabilidad de todos los movimientos y partidos. ¿Por qué? Porque no podemos admitir que tengan 19 candidatos que no tendrán ni siquiera el 0,5%. Extra micrófonos, hacíamos una broma, que vamos a tener 2 contiendas, los que van a llegar a la segunda vuelta y los que van a quedar al último. O sea, ¿quién es el colero, el que menos votos obtuvo? Y ahí va a haber una competencia reñida, porque 15 candidatos estarán peleando la cola de la votación porque no llegarán ni al 1%. Entonces, ¿cuál es el que vamos a hacer en este momento? Hagan alianzas. Porque la alianza que pueden hacer hasta el 3 de septiembre permitirá conformar bloques, por ejemplo, de centro-derecha, de centro-izquierda. Y como este momento, si se unen, tienen una serie de beneficios. Por ejemplo, pueden conformar listas nacionales, listas provinciales, y acogerse al beneficio que les da la ley. Les da 20% más en publicidad. Les permite que todos los partidos que formaron la alianza obtengan el mismo porcentaje de votación. Son cosas lógicas. Porque si hablamos de responsabilidad, lo que menos podemos pedirles es eso, porque la vanidad de los candidatos, pero por favor, ya se constituyó en una burla, este señor no va a sacar ni 1000 votos. Entonces, ¿qué hacen? Congestionando el sistema electoral ecuatoriano. Entonces, yo hago este análisis, estoy dando más o menos unas respuestas a lo que deberíamos hacer, porque tampoco los ciudadanos podemos quedarnos cruzados de brazos. Muy bien. Muchas gracias, Medardo. Se han dicho una serie de situaciones, cosas realmente que es lo que está sucediendo con el país. Se ha dibujado a través de sus intervenciones lo que existe actualmente, no solamente la pandemia en cuestión de salubridad, hasta económica, sino es una pandemia electoral, porque no sabemos qué es lo que va a traer y qué duración va a tener.
Entonces yo les pediría, para que se pueda concretar lo que nosotros vamos a decir en nuestro boletín, en nuestro informe, esto es lo que recomiendan pues los profesionales que los invitamos a este primer foro. Se ha dicho de los cambios estructurales, de que al CNE le falta confianza, de que hay un desconcierto, de que hay una falta de respeto, como lo mencionaron ustedes, y también lo dice la población, de que pues hay tal cantidad de binomios que no se sabe, el pueblo no sabe absolutamente, en su gran mayoría, de quién es el trato. ¿Qué condiciones debe tener ese líder? El líder que necesita el país. Pongámosle como resumen final. ¿Cómo podría hacerse entonces que la población debe estar suficientemente tranquila en cuestión de que sí va a haber una exigencia de parte de las autoridades judiciales, de las Cortes, de la Corte Nacional, de que la cuestión del soborno no se va a dejar de lado, sino que va a seguir adelante? De cómo tienen que hacerse las alianzas. Es una gran oportunidad para que se unan, ¿no? Y de esa manera incluso salgan beneficiados todos. No solamente uno, sino todos los que se hacen parte de la alianza. ¿Cómo hacer para que no vuelva ese mercado de firmas, esa venta de firmas? Es algo inaudito. Estaba previsto de que para este año, para el próximo del año 2021, hayan alrededor de 13.600.000 votantes. Pero no, están ahora 13.099.000 votantes. Hay un decrecimiento de la población electoral. Puede ser que sea favorable, siempre y cuando se esté haciendo una verdadera inspección de quiénes son los que están conformando el padrón, que no sigan tantos muertos y que no sigan personas que ya no viven aquí. ¿Qué tipo de reforma es posible hacerla de aquí hasta para cuando vengan las elecciones? Ya Medardo ha dicho, ¿qué tipo de controles son los que se tiene que hacer incluso en el sistema informático? Hernán Pérez Luz, por favor, vamos a decir cada cual que podríamos tener unos 4 o 5 minutos para hacer un resumen de las sugerencias al país en materia de este panorama electoral. Después tendremos la intervención de Rafael Uriarte. Ojalá ya podamos escucharlo también a Francisco Rocha, Paul Andrade y Medardo. Adelante, por favor. Bueno, es una cosa muy difícil, yo creo que en poco tiempo, pero vea, hay que hacer un llamado a la ciudadanía que esté alerta. Yo no creo que debe estar tranquila, todo lo contrario, debemos despertar el interés de los ciudadanos, exigirle a los candidatos un estándar más alto que el que lamentablemente impone la ley, porque lo que se trata aquí no es realmente de cumplir con la ley, sino cumplir con la ética política. Hay una diferencia enorme, lamentablemente. Nosotros hemos, de alguna manera, reducido a la democracia a una serie de formularios y requisitos y reglamentos. Y no hemos tomado en serio. Lo que está sucediendo en el Ecuador básicamente es que no tomamos en serio la vida pública y hemos permitido, a pretexto de que la democracia tiene que ser lo más pluralista y lo más abierta, simplemente no hay barreras para ingresar. Yo le voy a poner un pequeño ejemplo. Una de las democracias más sólidas que hay es la democracia en Alemania. Si en Alemania un partido no llega a tener n número de curules en el Parlamento, simplemente no va ni uno. No es que luego no puede tomar, simplemente no va, no entra. Es una forma de disuadir este aventurismo. La respuesta seguramente va a ser, entonces se crean las argollas, los partidos políticos, la partidocracia. Bueno, encontremos un término medio. Y yo creo que no podemos, la barrera de ingreso a la Asamblea no puede ser simplemente el número de votos que se logra a nivel nacional, sino el número de curules. Si el movimiento del partido o la alianza no logra introducir n número de curules en la Asamblea, simplemente ese espacio queda para otro partido más grande, eso es todo. Pero hemos heredado esta animadversión realmente, lamentablemente, a la política, porque esto es una bofetada a la política. Simplemente hemos satanizado tanto a los políticos y a la política. Imagínense que tanto lo hemos satanizado que los políticos no quieren que se les diga que son políticos.
Todo el mundo le corre a esa palabra. Entonces quieren que les diga que son analistas, empresarios, ciudadanos, es la palabra que más les gusta. No, yo no soy político, yo soy ciudadano. Miren el nivel en el que hemos llegado. Yo creo que debemos enderezar la nave, si no esto se va a hundir, ¿no? Decía un famoso, con esto termino, un conocido magistrado de la Corte Suprema de Estados Unidos, Robert Jackson, decía, la Constitución no es un pacto para el suicidio. Eso es lo que estamos haciendo. Aquí usamos la Constitución, parecería como que nos está llevando al suicidio. Rafael le hizo mención a una cosa cierta. La Corte Constitucional encontró que era tentatorio al derecho de participación ciudadano y regresivo pedir que el candidato al menos no esté enjuiciado penalmente pues por algún motivo. No es el otro mundo, eso no es atentar. Supongamos que mañana ese candidato resulte inocente, bueno, pues entonces ya en la siguiente elección podrá ser candidato, posiblemente. Pero por ahora no me contamine el sistema viniendo un narcotraficante, ¿verdad?, que está en proceso ya penal, que la Fiscalía ha investigado, le ha acusado, tiene ya un cargo presentado, ha iniciado el proceso. Digo, no, como todavía yo creo que la presunción o el estado de inocencia me protege, me voy a hacer candidato a tal cual cosa. Entonces, hemos reducido la política, lamentablemente, a un juego, a un circo, y eso es lo que nos está sucediendo en el Ecuador, lamentablemente, y eso es lo que estamos viendo. Ojalá pues que no volvamos a cometer los errores del pasado, pues, y tengamos una elección. Una pregunta, Hernán. No sé, podrías mencionar reformas que sí se pueden hacer todavía, una reforma al Código de la Democracia, ¿cuál? Y también hay una inquietud. Hay por ahí, se dice que se van a prohibir las exit polls, o sea, las encuestas a boca de urna. ¿Deberían prohibirse esas encuestas? No, yo no creo. Yo creo que eso es un absurdo. Yo creo que el exit poll es necesario, se lo usa en todas partes del mundo y es además un ejercicio típico de la libertad de expresión. Pues no podemos comenzar a decirle, usted no diga esto, no anúncielo de acá, no anúncielo de allá. No, yo creo que el exit poll es una garantía para los ciudadanos, peor con este Consejo Nacional Electoral. Yo creo que es necesario. Yo creo que lo hemos tenido en el pasado. No creo que haya habido problemas realmente. Yo creo que sería un absurdo. No hemos tenido nunca. Pero bueno, eso es lo que se dice, ¿no? Bien, pues entonces, muy amable, Rafael, también de todo lo que se ha expuesto. Un resumen en cuanto a tu especialidad. ¿Qué es lo que se espera? ¿Cómo se puede hacer que este panorama electoral no sea pues tan peligroso, oscuro, y que la población tenga confianza, que se acerque a votar, pero como ellos dicen, queremos votar sabiendo por quién votamos? En este momento no siquiera se sabe. Seguramente se va a reducir el número de binomios, y eso es lo que espera la población. ¿Qué le parece eso? A ver, hay muchas causas, pero entre tantas causas voy a privilegiar una. Recordemos no solo que tenemos una elección presidencial, sino que tenemos una parlamentaria, y que la parlamentaria ya no es de lista abierta, es de lista cerrada, es decir, volvemos al sistema de hace 23 años. Usted solamente va a votar por un partido o movimiento, ya no puede votar por el cantante de la lista A, el futbolista de la B y el actor de la Z. No, tendrá que escoger uno nomás. Veremos a quién nos pone. Pero claro, tenemos un problema grande que lo hemos visto estos días de cómo se escogen los candidatos, porque es muy lindo que la cuestión te diga de que tiene que haber primarias, un procedimiento democrático de selección interna, y al final estás viendo lo de siempre, pues el dedazo. No sé para qué pones en la Constitución cosas que igual no las vas a cumplir. Uno no hace democracia a punta de norma y a punta de cambio de Constitución. Ahora, nosotros tenemos un mal sistema, y el mal sistema es que no tenemos partidos políticos. Y el hecho de que no tengas partidos políticos hace esto. Es decir, no tienes unas figuras que van creciendo
Y bueno, ojo, las que uno entendería que eran los naturales candidatos también le hacen el quite. Para mí siempre fue criticable la acción de Jaime Nebot. Es decir, hacerle el quite a una elección presidencial a mí me parece inaceptable de un líder de un partido, más encima que es un partido importante, guste o desagrade. Lo mismo está pasando con otros sectores. Ahora, esto hace que como tenemos un multimovimentismo, y recordemos que tenemos monopolio partidista y de movimientos para presentar candidatos, lo cual hace que tengamos movimientos de alquiler, porque claro, como no tienes que cumplir los requisitos de partido, sino que te basta conjuntar 1.5% del padrón para inscribir el movimiento, ahí vamos después rellenando y ya vamos viendo cómo hacemos, pues cuando llegamos como estudiantes acostumbrados ecuatorianos a estudiar a última hora, entonces a última hora estamos viendo cómo rellenamos las listas. Entonces yo antes era de Creo, ahora soy del PSC, antes era del PSC, ahora me voy a Suma, y ahora de Suma me voy... Y además, sumados a estos movimientos con nombre de yogur, es decir, que no expresan ninguna ideología y que le dejan ciego al votante. Avanza, Suma, todos, nosotros, Podemos, Alianza, Creo. Amigos. Amigo. Bueno, entonces, pero no quieren decir nada, o sea, ni siquiera puedes decir, a ver, por ejemplo, yo te puedo decir, yo no voy a votar por la Unidad Popular porque yo no voy a votar por un partido de extrema izquierda comunistoide, pues no lo voy a hacer, pero por lo menos puedo decir eso, y del resto yo qué sé. Y entonces empiezan a elegir que el candidato presidencial por acá, que empiezan a picotear el vicepresidencial, que porque un tuit diciendo que las Galápagos debemos regalar a no sé quién, te saliste de la vicepresidencia, ni eso podemos escoger bien, ni el candidato vicepresidencial, peor los candidatos a parlamentario. Y luego, usted llega al poder, el señor Arauz, ¿qué? ¿Escogido cómo, pues? A ver, que Correa maltrate a su electorado como se le da la gana, pero yo solo quiero ejemplificar, ¿cómo fue escogido el señor? Y el resultado de ¿cuál es? Cuando el señor llegue a la presidencia, porque puede ganar, pues para eso está en una elección, puede ganar. ¿A quién va a poner de ministros, de gobernadores, de directores, de gerentes? Una broma y un chiste, pues porque claro, no tenemos partidos políticos estructurados y por lo tanto el elector va a ciegas, a duras penas puede verle al candidato presidencial, pero no sabe todo lo que está atrás. Esa es una cuestión que debemos corregir. Lamentablemente, claro, el sistema del 78, del monopolio partidista absoluto, el cual tenías que ser no solo propuesto por el partido, sino afiliado al partido, era una cuestión extrema. Y uno decía, solucione esto permitiendo el auspicio, pero no, tuvimos que deshacer el sistema del 98, porque eso es lo que nos gusta a nosotros, deshacer y volver de cero. Y seguiremos discutiendo lo mismo, don Ángel Polibio, es la historia del Ecuador, volveremos a repetir lo mismo, volveremos a hablar de la próxima constituyente, porque de esta elección, y en eso esperaría equivocarme, porque yo no soy de los que pretende cambiar a cada rato las cosas y refundar, ya le escucho a uno hablando de refundar por enésima vez el país, como que esto fuera una broma y un chiste. Pero de esta elección presidencial, en mucho me parece que vamos a pasar de elección presidencial a constituyente. Y de constituyente no para hacer una constitución, sino para volver a nombrar a la Corte Constitucional, volver a nombrar a la Corte no sé cuánto, volver a nombrar al Consejo de la Judicatura para ver si tenemos tal o cual. Para eso hemos de hacer. Entonces estamos en una elección transitoria con todos los problemas que hay, para que sigamos jugando a hacer otra vez una nación. Tremendo. Realidades y verdades durísimas. Y pues entonces yo sí creo que tenemos que hacer reaccionar no solamente a la población, no el elector, sino a los que comandan, a los que dirigen, a los que son los que manejan todos estos estamentos. Hacíamos un recuento en el último trabajo que hicimos el día de ayer con un grupo de personas. ¿Cómo fue la historia del país? Tenemos, por ejemplo, en la década del siglo XX, de los años 20, de los años 30, habían 3 candidatos, 4 candidatos. En la década de los años 40, 50, hasta el año 60, cuando fue el presidente Velasco Ibarra, ¿cuántos eran? También 4 candidatos, 5 candidatos, casi siempre 3. En la última, como decía al inicio del año 79, esta parte, un promedio de 8 candidatos. Pero ahora, 19 y no se sabe cuántos van a quedar. Entonces,
Paul, ¿qué mensaje les podemos llevar a esos jóvenes, a esa población que está todavía más realmente sin saber qué hacer? No conoce cómo proceder. Démosle una esperanza, pero ¿cuál podría ser? Escuchándoles aquí a los jurisconsultos, que incluso yo quisiera que nos digan cuáles son las reformas a ese código de la democracia que debe hacerse. ¿Cómo podríamos resumirle entonces? Para que haya entusiasmo, que es lo más difícil. Entusiasmar a la población electoral. ¿Cómo? Veamos cómo podríamos hacerlo. Adelante. A ver, gracias. El primer entusiasmo es compartir 100% el criterio de Rafael y decirles a todos esos jóvenes que Correa no puede ser candidato a la vicepresidencia de la República. No puede, por las explicaciones correctas dadas por Rafael. Evidentemente eso tiene que saber la población. Ahora que hayan componendas y que en el Consejo Nacional Electoral hagan lo que quieran, es otra cosa. Pero eso es lo que desilusiona a la juventud, pues eso es lo que desilusiona. ¿Por qué? Porque ellos saben, es cuestión de leer simplemente el artículo 149 de la Constitución y ellos lo hacen. Los jóvenes leen y saben y son muy inteligentes, y esta población que está entre los 16 y 35 años, al obligarles a intervenir en el panorama electoral con el poder del voto, que eso también deben saber todos los jóvenes y la población, que cuando vayamos a las urnas, todos los ciudadanos tenemos ese poder del voto, pero también la desilusión que ellos sienten por todas estas cosas que suceden, donde los candidatos más hay fronteariados llenos de juicios y tienen como un salvataje el ser candidatos para sus intereses personales. Eso es lo que desalienta y no les gusta a todos los jóvenes. Y hay otro punto también importantísimo que seguramente lo vamos a tocar en otro momento, que es el tema del padrón electoral. Muchos jóvenes manejan las redes sociales y estuvieron en esos memes de los muertos votantes. Pero fíjense lo que la Contraloría ha sacado en estos días. Y ahora, ¿qué pasó con ese padrón electoral? Siguen los muertos votantes. ¿Qué pasó con esa investigación que estuvimos nosotros patrocinando en la Fiscalía General del Estado? Que ni Chiriboga ni Vaca la pudieron impulsar, y ahora la fiscal Salazar debería impulsarla, pues, donde se hizo una diligencia judicial en la que se determinó claramente, cuando ya se rompieron los seguros del padrón electoral, donde se determinó que existían personas de los años de 1800 que habían votado, y que no solo habían votado, sino que retiraron sus papeletas electorales y firmaron el padrón postelectoral, pues. Entonces vinieron desde los cielos, regresaron, o desde el infierno, no sé, y regresaron y pusieron su firma, pusieron el sello de sangre y se fueron y dejaron impresa la papeleta. Entonces, todas estas cosas son las que realmente desilusionan a toda esta población nueva. Yo creo que esta elección es histórica y esta elección tiene que ser participativa. Yo creo que todos, desde nuestras trincheras, jóvenes, adultos, empresarios, deben participar activamente y no deben permitir este tipo de cosas. No hay que permitir que el Consejo Nacional Electoral haga lo que le dé la gana y califique candidaturas que no tienen que calificar. Y es un llamado también para los líderes políticos. Me sumo a ese llamado para que ellos hagan alianzas, bajen ese número de candidaturas, sean serios por primera vez en la historia de este país, presenten candidatos a la Asamblea Nacional para realmente tener una asamblea que fiscalice y que cree leyes importantes en este país, como es el Código de la Democracia. ¿Cómo va a ser posible que no exista una representación partidaria en el Consejo Nacional Electoral que permitiría una fiscalización a todos estos procesos viciados que ya los tuvimos antes? Sedatos tuvo una participación activa y dio una lección de honorabilidad al establecerse
que todos sus datos eran perfectos. Y qué triste es ahora determinar que la misma Contraloría dice que el sistema informático es un desastre en el Consejo Nacional Electoral. Y eso nos va a volver a pasar. Entonces yo sí creo que los candidatos serios deben tener una posición clara para que ese padrón electoral sea totalmente fidedigno y claro, que sepamos cuántos votantes van a ir, que no existan los muertos de votantes después de la elección. Entonces, yo sí creo que estas puntualizaciones son importantísimas y llamar a todos los jóvenes y ciudadanos que tengamos una participación activa, que seamos partícipes en el sentido de no permitir que las autoridades de control califiquen candidaturas que no deben ser calificadas. Y finalmente, no quisiera que esta frase de Voltaire, que decía, la política es el camino para que los hombres sin principios puedan dirigir a los hombres sin memoria. Yo creo que eso no puede pasar en este país. No, no se puede perder la memoria. Medardo, ¿cómo hacemos? ¿Qué es lo que debemos nosotros exigir? ¿Cuál es incluso la obligación de la población? Para que esta elección, como digo, el país va a decrecer, en el mejor de los casos, al 10% menos. Las deudas son enormes. De acuerdo a las cámaras de la producción de Guayaquil, pérdidas que se acercan a 20.000 millones. Las cámaras de Pichincha también pérdidas que se acercan a 20.000 millones en un año. El desempleo y el subempleo, pues que pasan todos sumados los que no tienen un buen empleo, más del 85%. ¿Qué va a suceder después de las elecciones? ¿Cómo se hace para que quienes están conduciendo el CNE y los partidos, los movimientos, los candidatos, no se vuelvan pues fogonazos y que después termine las elecciones con una hoguera tremenda, peor a cualquier estallido que se ha visto en otros países? ¿Cómo hacer? Yo creo que es un momento muy preocupante. Tenemos que conmovernos y no quedarnos en silencio. Ustedes que permanentemente están siendo invitados a los medios, que escriben, yo creo que deben darnos unos consejos como los que ustedes están dando ahora, para que se escuche, no solamente por parte de la población, no solamente por parte de los binomios, sino de las instituciones que comandan. ¿Qué tal que en febrero vayamos a tener nuevamente apagones y que no sepamos cómo van a terminar los resultados electorales? ¿Qué hacer, Medardo? Olivia, a mí me preocupa mucho cuando tú en las encuestas dicen que la ciudadanía cree, solo el 5% cree en los partidos y movimientos políticos. Y el 10% cree en el Consejo Nacional Electoral. Bueno, ahí hay que hacer un llamado a los ciudadanos, porque tienen un concepto errado, equivocado. La democracia no es de los partidos, la democracia es de la sociedad. De todos. La democracia sirve para constituir buenos gobiernos o buenas asambleas. Si los ciudadanos no se involucran en la política cívica ciudadana, no partidista, porque hay que hacer la gran diferencia. ¿Quién quiere hacer militancia política? Afílice a un movimiento partido. Quien no quiere hacer militancia, sea un ciudadano activo, participativo, que analiza, por ejemplo, cuál es la situación del país, ahora en elecciones, que verifica cuáles son los partidos que han presentado buenos candidatos, buenas propuestas. Esa debe ser la responsabilidad ciudadana, porque cierto es que el voto obligatorio le forza a comparecer a las urnas a quien no quiere fortalecer la democracia, y que como tiene que votar a última hora, generalmente una semana antes o 15 días antes, resuelven por quién votar. Y votan por los más mediáticos, los conocidos, los que están en el fútbol, en los reality show, cantantes, gente que en definitiva no está preparada para el ejercicio de la función pública. Entonces, si no motivamos a los ciudadanos a una participación responsable, después que no los digan, ve, ¿y quién le eligió a este señor como asambleísta? Usted, señor. Usted que con su actitud pasiva y irresponsable permitió que los más malos continúen
en el ejercicio del poder. Si un ciudadano no se conduele porque le estén robando los pocos recursos que tiene la salud y la educación, es un mal ciudadano. Entonces yo creo que hay que motivar, porque nuevamente sin ciudadanía no hay participación y no puede haber democracia. Y las demás cosas son las que yo ya he dicho. Tenemos que exigir al Consejo Nacional Electoral que ponga un buen sistema de promoción electoral. Ellos tienen, por ejemplo, ahí el Instituto de la Democracia. ¿Qué han hecho para motivar la participación ciudadana? Deberían tener ellos programas de participación para motivar que los ciudadanos vayan a votar con responsabilidad y conciencia. No hacen nada. Yo creo que estos conceptos que supuestamente lo maneja el ciudadano común de que la política está llena de corruptos, yo no quiero saber nada, tienen que cambiar. Solo el ecuatoriano podrá cambiar la política si elige adecuadamente. Si no participa adecuadamente, tendremos los peores gobiernos. Si el ciudadano no se conduele de la crisis económica, que ya lo veníamos arrastrando por los malos gobiernos y que ahora se incrementó por el coronavirus, no creo que lograremos nada. Entonces, yo siempre voy a todos los medios de comunicación y pido a los ciudadanos que con el mismo fervor que van a un partido de fútbol, también analicen la política, que escuchen a los medios de comunicación, que escuchen a estos programas, que saquen sus conclusiones, que verifiquen que sí va a haber buenos candidatos. También hay malos candidatos, también hay delincuentes queriendo ser candidatos, pero también hay buenos ciudadanos. Entonces, que escojamos. Y eso, como le digo, tiene que ser una motivación permanente de aquí hasta el 21 de febrero. Porque nuevamente la democracia es irreemplazable. No hay otro sistema que nos permita conformar gobierno. No hay otro sistema que nos permita conformar asambleas. Entonces, si los ciudadanos no cambian, si el ecuatoriano sigue con esa conducta, que yo siempre le califico como que no tienen esa cultura democrática, es decir, esos hábitos permanentes para ir participando en todo lo que es la votación y control de las actividades de las personas electas, no lo lograremos nada. Creo que deberíamos irnos por ahí y nuevamente exigir que el Consejo Nacional Electoral haga un buen sistema de promoción electoral para por lo menos conocer quiénes son candidatos. No creo que haya alternativas. En un minuto final, no hemos hablado para nada de los planes, de lo que deben decir, de lo que deben decir candidatos, de lo que están proponiendo. No hemos tocado eso. Pero Rafael, después para pedirle a Paul, y luego a Hernán y a Medardo, ¿qué pedirían ustedes a los binomios? ¿De qué deben hablar? Si es que están realmente enterados de qué es lo que sucede en el país. Pero digamos, si ustedes se representan a la población como pueblo, ¿qué le pide a cada binomio que diga? Vamos a ver, Rafael. Como aquí indicó don Paul, don Medardo y don Hernán, porque don Francisco se ha quedado otra vez sin audio. Pero un ratito que después vamos a terminar con Pancho, porque con Francisco Rochas, que ya luego va a estar. Por favor. Bueno, a ver, la primera cosa... ¿Qué les decimos a los binomios? A ver, será mucho pedir que no incurramos en lugares comunes, que no incurramos en la promesa barata, en ese yo te ofrezco, busca quien te dé, que es tan común en nuestras elecciones, ¿no? Vamos a mejorar la salud, vamos a mejorar la educación, vamos a mejorar el sistema productivo, vamos a dar crédito. Bueno, eso es algo... Tantos empleos. Exactamente, vamos a crear empleos. Bueno, eso es algo que escuchamos permanentemente. Es el baratillo de ofertas, eso es lo que usted hace. Y lo otro, pero la deshonestidad ideológica de la gente, también a base de la falta de un sistema de partidos. Acá te dicen nuestros señores políticos, además de, como se ha recordado aquí, decirnos que no son políticos, nos dicen que la izquierda y la derecha no existen. Esa es la fórmula más cómoda para dar discursos de conveniencia. Porque claro, la derecha también tiene una parte buena, tal como la tiene la izquierda, pero las ideologías no son perfectas. Siempre hay unos pro y unos contras, siempre hay unas cosas que uno dice, esto es lo beneficioso, entre comillas,
pero estos son los sacrificios. Entonces, claro, cuando yo te digo que yo no soy ni de izquierda ni de derecha, lo que te hago es contar la parte buena de los dos. Entonces le saco lo bueno a la izquierda, lo bueno a la derecha y te voy y te lo comento. Bueno, y la segunda parte, es decir, a ver, ¿qué vas a hacer con el tema de la explotación minera y petrolera? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con el sistema impositivo? ¿Nos vas a llevar a la enésima reforma tributaria? O cosas más simples, pero que son elementales. ¿Sabes cómo está el país? ¿O vas a llegar el día 24 de mayo a enterarte de cómo está la cosa y vas a hacer lo mismo que hizo Correa? Recuerde las ofertas de campaña de Correa, que el IVA iba a bajar al 10%. Y luego llega, ay, pero es que no he podido. Ah, entonces tú eres un candidato que ni siquiera tienes idea de cómo está la nación y por eso tus ofertas son ofertas que no vas a cumplir. No porque tal vez no se te da la gana, sino porque eres peor. O sea, ni siquiera eres un malicioso, sino que eres un incapaz incompetente, porque no sabes a lo que vas. Porque por último, un malicioso, incapaz, incompetente sabe cómo está la cosa. No, estos no saben. Entonces van a adivinar, entonces adivinan, te dicen cosas. Entonces el día de mañana te encuentras con la cruel realidad. ¿Y qué vas a hacer? Por lo menos el señor Arauz nos ha dicho que va a eliminar la dolarización. Va a tener el valor civil, va a tener ese señor el valor civil de sostener sus dichos, o va a decir que no, que era en otro contexto y que y el otro, y el día de mañana efectivamente va y desdolariza, no como nosotros creemos, porque más los ecuatorianos somos tan incautos y tan inocentes que seguimos creyendo que para eliminar la dolarización tenemos que traer papel moneda y tenemos que imprimir el papel moneda y que nos hemos de enterar cuando llegue esos billetes pintados al Ecuador. No, señor, si es súper fácil desdolarizar, dañino pero fácil. Empiece nomás con el dinero electrónico a sonarse a todo el mundo. ¿Acaso la hiperinflación venezolana es de billetes impresos? No, señor, no es de billetes impresos. Si el billete alto en Venezuela es de 50.000 bolívares soberanos, o dicho de otro modo, 50 millones de bolívares fuertes, o si quiere, 50 billones de los bolívares que recibió Chávez cuando se posesionó. Billones, 50 millones de millones. Ese es el billete más grande. ¿Cuánto es? 16 centavos. ¿Hay dinero circulante físico en Venezuela? No. Puntos de cobro, ni sé qué, maquinitas. Y así yo también puedo pagarle a todo el mundo y pasado mañana ponerme al día con jueces, fiscales, sector salud, sector público, pagarle sus sueldos, subírselos, pintándoles ceros en las cuentas. Pues yo puedo hacer eso es súper fácil. ¿Va a sostener eso Guillermo Lasso? A ver, cuéntenos. ¿Quiénes van a ser sus ministros? O después, o la tercera candidatura todavía no sabe quiénes van a ser sus ministros. Yo no puedo creer que una persona que va a la tercera candidatura presidencial no pueda tener la cara limpia y decirme quiénes van a ser sus ministros. Si a duras penas me entero quiénes van a ser sus parlamentarios. Esas son cosas que uno entendería que son elementales, pero no te las van a contar porque no son ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, sino todo lo contrario, y tampoco te van a contar lo que en realidad van a hacer, porque tal vez no saben cómo está la cosa. ¿Qué te diría a los binomios? ¿Qué deberían hacer? ¿Qué deberían decir? ¿Cómo deberían presentarse? Para que lo conozca la gente. Yo siempre... Por lo menos lo que la gente tiene que saber quiénes son. Me he imaginado a un candidato imaginario, digamos, un candidato de modelo, que proponga presentable a los ecuatorianos, que nos ofrece sangre, sudor y lágrimas, que nos diga que vamos a tener que sacrificarnos, que nos diga que nos van que va a causar, que salir de esta crisis es difícil, no es fácil, que va a pedir sacrificios a todo el mundo. Eso podría ser. A veces sueño con que alguien diga, señores, yo les ofrezco complicarle la vida a todos. Todos van a tener problemas en los próximos 4 años y probablemente en el siguiente periodo, cuando yo ya no sea presidente, pero vamos a trabajar para que ese daño o ese sufrimiento sea lo menor posible. Es decir, que nos digan la verdad, eso es todo, que no nos mientan. Ahora, hay cosas que sí son sencillas de hacer, tampoco no nos engañemos. No es cuestión de aquí venirnos a decir que como la situación está mal, esto va a tomar 100 años para arreglar los problemas, entonces es una linda fórmula para no hacer nada realmente.
Hay algunas cosas que podemos mejorar inmediatamente, rápidamente, otras que no son fáciles, y ahí coincido con Rafael, deben decirnos la verdad. Esto no va a ser tan sencillo. Por ejemplo, reducir el déficit fiscal. No es sencillo, pues. Uno escucha pues, a estos empresarios que dicen, bueno, no, eso en 24 horas hay que echar a la calle a 100.000 personas. No es posible. Eso no se puede hacer, ¿verdad? Pero tenemos que ir hacia allá, ¿no? Tenemos que ir hacia allá. Hoy en día, la burocracia del Ecuador, los servidores públicos, numéricamente hablando, es igual a la que tiene el Estado de Nueva York. El Estado de Nueva York tiene un Producto Interno Bruto de $1.000 millones. Bueno, perdón, de 100.000 millones de dólares. En el Ecuador tenemos el mismo número de servidores públicos en todo el Estado de Nueva York. No puede ser, pues. Eso es absurdo, es imposible, ¿verdad? Esta es parte de una política nefasta que tuvimos. Pero no le podemos decir pues, que lo vamos a arreglar eso en 24 horas. Eso es imposible, eso es absurdo. Así, nadie le cree. No, Polibio, hay gente que cree esas cosas. Pues. Es lo grave. Ese es el problema. El problema es que hay gente que cree que eso es sencillo hacerlo. Y cuando llegan al poder, pues se dan cuenta que no es sencillo y suben el IVA o qué sé yo. Pero bueno, en definitiva, que hagan un esfuerzo por decirnos la verdad, que nos digan, como coincido, quiénes van a hacer su entorno, que nos propongan un código de ética, por ejemplo. Sería interesante escuchar cómo se va a realmente un código de ética que esté por encima del mínimo que pide la ley para los funcionarios de alto nivel. En todas partes del mundo hay código de ética para el Ejecutivo, para los altos miembros de los gobiernos, cosas así en las que son fáciles de entender, pero que sean auténticas, pero no volver pues, a simplemente estas proclamas muy genéricas que llevan lamentablemente al engaño. Gracias, Francisco. Qué bueno ya tener, pues, sí ha estado escuchando, me imagino, todo ese movimiento. Y yo le preguntaba a Francisco como presidente, como director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, que esa confianza que tiene actualmente del 50-55% de la población de los medios privados, quisiera la población incluso que suba, que sea más alta, porque en los medios tiene realmente a quien los defiende, a quien los informa permanentemente. Y por lo mismo entonces que tienen que ser medios que no sigan la línea de un grupo, que no sigan la línea a lo mejor del director, del gerente, que es el que dice a este sí, a este no, y pues de esa manera incluso se actúa fuera de la ley. ¿Cómo ven los medios en sus reuniones que debe haber tenido que va a ser su participación durante este panorama electoral tan confuso? Por favor, Francisco. Gracias, Polibio. Espero que ahí sí me estén escuchando. Sí, muy bien. Bueno, primero lamento, la tecnología a veces nos juega esto, ¿no? Ahora vía telefónica está más fácil, pero dos temas, de todo lo que nos han propuesto los invitados, los medios tenemos dos cosas muy concretas, diría. Primero, esto de la promoción electoral. La promoción electoral tiene un fondo en el Consejo Nacional Electoral que no lo han podido pagar. O sea, nos deben desde hace 2 años a los medios. Y hemos asumido eso y ha generado problemas. Asumir es un trabajo. Yo creo que ahí hay que tener una definición. Lamentablemente la pregunta que hacía Polibio usted de que si es que hay cómo reformar algo ahora, no hay nada que hacer. Ya no hay nada, no hay cómo reformar en absoluto nada. Y si se reforma será para las próximas elecciones. Bien, ¿qué creemos los medios? Primero, hemos tenido 14 años de un ataque persistente en los medios. Un poco rompimiento de periódicos. Esta misma afirmación, Polibio, de que se puede responder al director o a un grupo económico ha sido una de las formas de atacar a los medios. No es verdad que un director diga este está vetado, este no.
Lo que sí es cierto es que hay que tamizar la información, que debemos verificarla, que no podemos dar micrófono ni entrevista a cualquier aventurero. Y hay aventureros en la campaña, los hay, y eso hay que estar claros. Si alguna responsabilidad tenemos, además de llevar la información, de llevar la opinión de gente como todos los que han estado invitados aquí, de los que hacen investigación social. En todos los medios jugamos un rol importante en la democracia. Y en el mes de octubre, Polibio, nos dio la población una gran satisfacción en todas las dificultades que teníamos. Cuando querían verificar algo, decían, está circulando, hay 21 muertos. Ya no es verdad. El Universo, el Expreso, La Hora ya lo dijeron, no es verdad. ¿Qué pasa esto? No, ya verifiqué en esto, sí es verdad. Entonces llega la marca, y el periódico, y la radio, y el canal de televisión tienen un prestigio. Que hemos tenido que luchar con dificultades, que ahora mismo la pandemia nos ha puesto en dificultades de circulación y de llevar adelante el tema impreso, que hemos tenido que acelerar nuestra presencia en los medios telemáticos, sí, pero hay todavía un espacio en el que podemos servir a la democracia con lo tradicional y que estamos trabajando en lo novedoso, en lo nuevo, sí. Pero todo lo que han dicho los invitados, Polibio, que además son de muy alto nivel, yo diría, la democracia está por construirse. Así como no podemos decir que la actividad política, y ahí es algo que a mí por lo menos me llena de satisfacción escucharlas, hay gente que hace política pero tiene vergüenza de decir que es político. A esos hay que castigarlos. Así es. Quieren asumir el rol de la política, hay que castigarlos, y la ciudadanía tiene que aprender a manejar el voto para castigar a esa gente. Desde ya son unos mentirosos. Si es que no quieren hacer política, dedíquense a otra cosa, pero no discuten espacios políticos si no tienen ni siquiera la formación. La pregunta esta de qué deberían decirnos los candidatos: primero, ¿quieren hacer política? Segundo, que tienen una visión de país. Tercero, que tienen una estructura nacional. Siquiera unas 2.000 personas, Polibio y amigos, unas 2.000 personas, porque hay que nombrar gobernadores, hay que nombrar ministros, subsecretarios, directores nacionales. Ojalá podamos ir reduciendo eso, sí, y como ha dicho el doctor Pérez, no es fácil, no es que mañana llegan y hay que sacar 100.000 funcionarios, no. Tenemos que reorientar, y hay que saber que el país que se nos viene es un país pobre, donde los recursos van a ser extremadamente limitados, donde cada mes habrán tensiones para pagar los salarios, y lo que los medios nos comprometemos es, y ha sido nuestro eslogan, no callar. No callar frente a la falta de democracia, no callar frente al atropello, no callar frente al abuso. Por lo tanto, no callar al ejercicio de las funciones públicas a las que los ciudadanos les han encargado. No nos vamos a callar de lo que pasa en el CNE, no nos vamos a callar y vamos a seguir de cerca al Ejecutivo, al Legislativo. Nos preocupan, por ejemplo, que si queremos una legislatura distinta, los partidos y movimientos políticos no nos presenten listas diferentes para que visualicemos algo distinto. La democracia, estimados amigos, está por construirse, y esa construcción, yo que ahora mantengo el programa de Gonzalo Rosero en las mañanas, puedo decir que el trabajo que cada uno de ustedes hace, incluido el doctor Córdoba, al llevar información y al reflexionar públicamente, es un trabajo políticamente correcto, diría así, para robarle el eslogan a Carlos Rojas. ¿Y por qué es políticamente correcto? Porque tienen la generosidad de darnos su tiempo, de darnos sus reflexiones, pero además de conducir la opinión pública, y eso no es fácil. Tarea que podrían hacerlo los partidos políticos. Así es que yo me alegro que en esa línea Sedatos y el doctor Polibio Córdoba invite a estas reflexiones públicas, como se lo hace desde los medios de comunicación todos los días.
Ese es nuestro compromiso. Llevar información veraz, verificada y no caer en la tentación de aquellos que lo que quieren es llegar con eslogan y después no poder gobernar. Muchas gracias, Francisco. Realmente Gracias a ustedes. una demostración de que los medios, que son demostraciones que le hacen todos los días, están pendientes de todo lo que sucede en el país, en cualquier campo, en donde sea en la costa, en la sierra, en la Amazonía, es importantísimo cómo están. Y claro, se vuelven los medios, pues, la única opción de que lo que opina la población salga a la luz. En los 45 y más años que tenemos nosotros con SEDATU, hemos conversado con más de 4 millones de personas en sus hogares, ahora a través del teléfono. Pero si nos quedamos con lo que nos dicen, pues no hemos conseguido nada. Es como si escribiríamos nuestros libros y nadie los lee. Por eso es que siempre estamos a la expectativa de que los medios abran las puertas, que no haya marginamiento, que no haya realmente obstáculos que se les puede y se pone a veces, yo creo que si eso existe, alguna institución, alguna persona. Porque lo que tenemos que hacer aquí es realmente actuar con verdadera responsabilidad y con lo que espera la población. Sensatez, responsabilidad y sensatez, como hemos puesto como título a este foro. Paul, ¿qué quieren escuchar los jóvenes? Es difícil de que se diga, se les haga llegar a los 19 binomios, esto es lo que quieren escuchar, pero vamos haciendo, en un resumen, ¿de qué deben hablar? ¿Y cómo no deben perder tiempo? Yo creo que lo primerito que debemos pedir a los candidatos es que ahora que hemos vivido una época muy difícil, muy complicada, esta pandemia nos ha llevado a la espiritualidad. Yo creo que es fundamental que se comprometan también a volver a firmar como antes se lo hacía. Cada presidente de la República firmaba un decreto y ponía Dios, patria y libertad. Yo creo que ese es un pedido principal y fundamental, volver a incluir a Dios en la Constitución. Lo más importante también, que sea la honestidad uno de los principios y cartas de presentación, y no solo en sus proyectos o en sus propuestas, sino todos los electores tenemos que saber qué antecede a ese candidato para nosotros tener esa reflexión del voto y, como decían, poder, en el momento de estar en la urna, saber por quién votamos y tener la responsabilidad de dar ese voto y a quién lo damos. Respecto a las propuestas, yo también concuerdo que a estas alturas, previas al inicio de la campaña, todos deberíamos conocer quiénes son las personas que acompañan a los candidatos y quiénes van a ser su equipo de gobierno, por lo menos los principales. Yo creo que es importantísimo saber con quién se están rodeando, quiénes van a ser sus asesores, quiénes van a ser sus ministros más importantes. Otra situación importante es también qué vamos a hacer con las altas tasas de interés que tiene la banca ecuatoriana. Para poder, todos los jóvenes ahora, la mayoría están desempleados, necesitan emprendimientos, necesitan un apoyo de la banca. ¿Cómo se va a traer inversión extranjera para que pueda haber espacios de trabajo y oportunidades para todos los jóvenes en estas futuras elecciones y sobre todo el futuro gobierno que en un momento tiene que estar? Las áreas estratégicas, es fundamental saber cuáles son sus propuestas para saber en el sector de la salud, en el sector de la educación, en el sector petrolero, todos estos campos. Yo creo que los candidatos deben tener una comunicación directa y súper clara y sencilla para que toda la población pueda conocerlas. Es importante también saber que hoy por hoy hay que ver, y a Julio le podemos pedir, cuántas personas o cuántos jóvenes, cuántas familias tienen acceso a las redes sociales.
a todo este aparataje informático en el que nos van a bombardear en propagandas que desde ya lo están haciendo. Pero ¿qué pasa con la población en el campo? ¿Qué pasa con esa población marginal? ¿Cómo se les va a hacer llegar ese mensaje? Porque realmente ellos son los que deciden y ponen el voto para el presidente futuro. Pero ellos son los que tienen que tener esa capacidad de reflexionar su voto y dar el voto a la persona más indicada. Gracias, Pablo. Sí, una cifra de la que me solicita. 36% de los hogares tienen acceso al Internet y disponen de un medio que puede ser un computador, un laptop viejo o nuevo, o lo que sea, para poder trabajar y para recibir sus clases virtuales. ¿Qué sucede con el 63 o 65% de los hogares que no tienen estas facilidades? Ese punto nadie lo toca. Nadie se pone a pensar cuál es la realidad de los hogares. Y eso, hay otros, incluso todavía, como es la pobreza de tal magnitud, decimos que tiene un 36-37% acceso. 63% no tiene. Pero más del 85% de gente pobre no tiene. Entonces, ¿quién se acuerda de esos niños? ¿Quién se acuerda de cómo es lo que viven todos los días? Bien, ese es otro punto que también tenemos que topar en otro foro. El día de jueves vamos a tocar temas que tienen que ver realmente con lo que es cifras, cuentas nacionales y la situación del déficit, la situación de lo que se le viene al país desde el punto de vista de crisis. Finalmente, con Medardo, ¿qué pedirles a los binomios en corto, en lo más corto que sea posible, para también poder escuchar finalmente a Francisco? ¿Qué es lo que se les podría pedir? Gracias, Polibio. Solamente una reflexión sobre lo que dijo Francisco. La democracia existe en el Ecuador gracias a los medios de comunicación. Sin medios de comunicación no había democracia. Y es lamentable que el Consejo Nacional Electoral, luego de utilizar a los medios para la promoción electoral, ni siquiera les pague. Pregunta: ¿podrá nuevamente el Consejo Nacional Electoral pedir la participación de las radios y televisiones si tienen una deuda tan abultada? Y esto es la democracia, señores, porque sin radios, por más que digan que la campaña futura se dé en redes, no va a funcionar. Radios, televisión y prensa son la base de la democracia, que eso quede muy claro. Lo segundo, si nosotros tenemos falta de empleo, lo primero que hay que exigirles a los señores candidatos es que nos digan qué visión tienen, por ejemplo, sobre el código laboral, que es un código que ahuyenta la contratación y no promueve la contratación. Porque es un código tan garantista que tiene, por ejemplo, la jubilación patronal, pero todo el mundo llega a 18 años de afuera. Y después le educaron tan mal a los trabajadores que no buscan un empleo estable, buscan la indemnización por despido. Eso hay que cambiar. Porque un emprendedor que quiera invertir sus pocos ahorros tiene esta limitación grande que le limita la creatividad que tiene. Lo mismo, por ejemplo, los impuestos, ¿qué van a hacer? Y lo fundamental es la educación, señores, de educación y salud. Porque acá queremos saber quiénes van a ser los encargados de educación y salud. Y hemos visto que un pueblo que no tiene educación es un pueblo carente de la cultura democrática, de la cultura por la legalidad. Y hemos visto la salud. En la salud no han podido manejar lo básico. Es una tristeza ver lo que sucedió solamente con la pandemia del coronavirus. Y naturalmente la seguridad. Porque no podemos tener cortes como las que tenemos. Ahí sí tenemos que ir a una gran reforma constitucional para darle independencia a evitar que nuevamente se metan las manos y se tomen por poder. Pero hay una cosa importante: la reducción de gastos en el Estado no hay cómo hacerlo. Miren ustedes que tenemos 50.000 vehículos con 50.000 choferes y miles de galones que se pagan mensualmente para que estén todos los empleados de primero, segundo, tercero, cuarto nivel utilizando vehículos. El momento que se diga que solamente el ministro puede tener vehículos, donde forcemos a todos a ir en transporte público, va a mejorar el transporte público. Y que hagamos desaparecer todas las instituciones que creó el correísmo, la superintendencia territorial, la de control de mercado y una cantidad de dependencias que no sirven. La prioridad es educación, pago a los profesores, salud, pago a los médicos.
Ahora mismo estamos viendo que los que se sacrifican y que son considerados héroes, los médicos, no son pagados. Miren ustedes la distorsión, pero eso sí, tenemos cientos de embajadores y de cónsules que son amigos del presidente de la República que están recibiendo remuneraciones. Entonces hay como irse a una reducción del Estado, cortando ciertas cabezas han sido consideradas, como se le dice aquí, la burocracia dorada, que sí puede funcionar. El propio IES, teníamos 18.000 empleados, vienen los señores de Avanza y le ponen a 35.000 empleados. ¿Por qué no podemos reducir? Porque hay un principio, no es que se está afectando a la seguridad de los trabajadores, se les está sacando a los que entraron por la ventana, porque todos los que entraron por la clase política era gente incapacitada, que no tenía la suficiente preparación para ello. Entonces hay que ser muy francos, y que naturalmente un presidente cuando va a ejercer la función tiene que tomar decisiones duras, si esto es, si van a afectar a alguien, si esto es, pero tiene que primar el interés general antes del interés particular o el interés partidista. Muy bien. Muchas gracias, muchas verdades. ¿Verdad? Cerramos con Francisco y pues no sé si alguien se quedó, pues con todo gusto lo podríamos también escuchar. Gracias. Sí, Francisco. Gracias, Polibio. Yo lo que quisiera es, primero, el nivel de esta representación conseguida por el doctor Córdoba es un nivel alto. Y creo que es la obligación de los medios de comunicación llevar adelante este pensamiento. Pero creo que vale la pena topar una cosa adicional. No quieren debate de algunos políticos, no quieren generar debate, quieren solo pasarse con el eslogan, no aceptan entrevistas, no quieren que sepamos todo lo que se debe saber de un hombre público. La vida de un hombre público tiene que ser pública y debemos tener acceso a los medios y por lo tanto a la transparencia de cada una de esas campañas. Si bien podemos trabajar como medios y hacemos nuestro mejor esfuerzo, digamos, para la investigación, creo que la política tiene que transparentarse. Tenemos que exigir, como digo, que quien quiera hacer política diga que quiere hacer política, que va a ser distinto de los otros políticos, sí. Queremos que, como dice Rafael Ollarte, que la Constitución sirva no para que nos cuenten la historia de para qué nomás fue creada, sino que de esos 20 poemas de amor y una canción desesperada, un poco recordando a Pablo Neruda, que es la actual Constitución, pasemos a una ágil, en donde la institucionalidad funciona. Y esa institucionalidad tiene que ser dada en virtud de que los ciudadanos participen. Si algo tenemos que promocionar es la participación ciudadana, no a través de la estatización de la participación creando una oficina, no, sino que la organización social, esto que nos han dicho, que un código laboral no sea solo para los que ya tienen trabajo, sino para poder crear trabajo, que la seguridad social no suene como un impuesto, sino que sea el ahorro nacional que además sirva no solo para garantizarnos en el futuro la vida y una vida digna, sino que sirva además la seguridad social para promocionar el trabajo, o sea, que ese ahorro nacional nos sirva para consolidar el país. Hay muchas cosas y yo creo que los medios, y en eso estamos comprometidos, es a ir hilando lo más fino que podamos para ver si hay una propuesta en cada uno de esos candidatos y llevarlo a la ciudadanía para que ellos al final sean los que escogen. Y muchas gracias por esto. Lamento la primera parte tecnológica, política. Muchas gracias. No, yo tengo que agradecerles mucho. Ese es un foro en donde el país en general, y tenemos referencias que nos están escuchando también fuera del país. El satélite ayuda mucho en ese sentido. Pues con personas como ustedes, conocedores de lo que es el país, conocedores de lo que son las leyes, conocedores de lo que es el proceso electoral anterior, actual y el que vamos a tener en el siguiente año. El papel de los medios es tan importante y nosotros sí confiamos en ellos. Pero es bueno, la población confía, quiere brindarles más confianza. Pues está también en manos de los medios. Les agradezco mucho, Hernán,
Rafael, Gerardo, Paul, Francisco, que no será la primera vez que los estamos invitando, y les ruego pues que nos sigan atendiendo a esta reunión que esperamos que mañana ya se haga pública, porque vamos a hacer un resumen de lo que hemos tratado en esta mañana. Muchas gracias, buen día, Gracias. las cosas vayan mejor. Gracias. Saludos a todos. Gracias. Saludos también. Gracias. Saludos, Polibio, y un gusto compartir contigo. Muchas gracias.